Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24. Buenas noches, en realidad, 19:30, estamos arrancando hasta las 21 con todo, con mucha información porque es un día de muchísima información política. Y la pregunta, si hay riesgo de implosión de Juntos por el Cambio, si hay riesgos de implosión de Juntos por el Cambio. Ahora van a ver lo que ha sucedido en el día de hoy. Y en el medio de todo esto, el deseo, la estrategia política de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar a Juan Schiaretti, al gobernador de Córdoba, a la coalición de gobierno, y la oposición de Patricia Bullrich, de Macri, de Juez. Y verdaderamente máxima tensión en Juntos por el Cambio. Se abre un escenario incierto, ¿no? El protagonista que falta acá es Javier Milei, porque ahora vamos a hablar, de alguna manera empieza también a sentir Juntos por el Cambio las dificultades de ordenarse políticamente cuando ya el adversario principal no es Cristina. Es decir, Cristina la ven todos muy debilitada, entonces no es el elemento que aglutine el espanto a Cristina por parte de la coalición opositora, no es un elemento que aglutine y empieza a jugarse sobre todo el riesgo Milei para Juntos por el Cambio, que a estas horas debe estar festejando viendo lo que está sucediendo en la coalición opositora. De un lado Larreta, junto a Elisa Carrió, a Gerardo Morales, es decir, Larreta parte del PRO, Carrió, la coalición cívica, y Morales del radicalismo, impulsando la incorporación de este señor, estoy acá, del gobernador de Córdoba, del peronismo federal, a la coalición, y del otro lado la oposición del ala dura del PRO, de los halcones, que han salido muy fuerte a cruzar a Horacio Rodríguez Larreta y si hay posibilidad o no de quiebre de la coalición opositora. Ahora lo va a contar Javier Calvo. También vamos a hablar en un ratito este tema, la advertencia de Cavallo a la oposición. Algunos malinterpretaron esto, pero lo dejo picando. ¿Qué ha dicho Cavallo en un escrito que hizo en su blog? Que es muy leído justamente por los economistas de la oposición, de Juntos por el Cambio, del espacio de Milei. La advertencia de Cavallo a los economistas de la oposición, a los economistas que están con Larreta, con Bullrich y con Javier Milei, es: ojo que si el gobierno, con Massa como ministro de Economía, logra evitar una devaluación de acá a diciembre y de esa manera mantiene la situación actual 120, 130% de inflación hasta diciembre, presiones en la brecha cambiaria, pero evita una devaluación, un salto cambiario que espiralice la inflación. Ojo, dice Cavallo, y se lo advierte a los economistas de la oposición, que tocar mal los botones del tablero de control para el próximo gobierno puede significar riesgo de Rodrigazo o de hiperinflación. Después vamos a contar. El Rodrigazo fue en junio de 1975, efectivamente, una política de shock, de devaluación, ajuste de tarifa y demás, que llevó a la inflación a 400, 500% anual. Y la hiper, la del 89, la de Alfonsín, fue el desbande total y la espiralización del dólar y la inflación al 3000% anual. Ahora lo vamos a contar en un ratito. Pero vamos al tema del día. ¿Qué ha pasado Javier Calvo en esta sucesión, si se quiere, de enfrentamientos entre las principales figuras de Juntos por el Cambio? Fundamentalmente por la propuesta, algunos dicen entre audaz y temeraria, de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de intentar sumar a Juan Schiaretti, al gobernador de Córdoba, al peronismo, si se quiere, no kirchnerista, a la coalición de Juntos por el Cambio. Déjame contar un breve cuentito. El cuentito es que hace muchos años que Schiaretti tiene mucha relación con el PRO. No se dice mucho esto porque siempre conviene guardar las apariencias, pero tiene una relación muy cercana tanto con Mauricio Macri como con Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, siempre en Córdoba se planteaba que el acuerdo tácito era que las elecciones provinciales ganaba Hacemos por Córdoba, la agrupación, el movimiento
que fundó José Manuel de la Sota y Schiaretti, y el macrismo ganaba las elecciones presidenciales en Córdoba, por afano. Bueno, en los últimos meses vinieron viendo que la relación entre Larreta y Schiaretti se fue afilando, se fue afinando un poco más, porque Schiaretti no iba por la reelección y quería su proyección nacional. Y no se daba la proyección nacional hasta que un consultor que ambos comparten, que se llama Guillermo Seita, empezó a idear de por qué no juntarse. De alguna manera Larreta y Schiaretti acordaron juntarse, pero después de las elecciones, no antes. La idea de Larreta era sumarlo a Schiaretti a su gabinete en el caso de que fuera primero candidato presidencial triunfante y después que ganara las elecciones. Bueno, por algún motivo que ya vamos a contar, se adelantó esta decisión. Dos motivos principales. Uno, la amenaza a Milei y el estancamiento, por no decir el declive, en las encuestas que maneja la propia gente de Juntos por el Cambio, lo cual necesitaban dar un golpe de efecto. Segundo motivo, Schiaretti no solamente no tiene proyección nacional, sino que también está viendo correr peligro la reelección de su espacio en Córdoba. ¿Qué mejor que matar dos pájaros en un solo tiro? Que es tener proyección nacional con este bombazo. Yo hoy me imaginaba un nombre como Bombita Schiaretti, ¿no? Que detona Juntos por el Cambio, se proyecta nacionalmente y le arma un lío bárbaro a Juntos por el Cambio en Córdoba, donde Luis Juez, que por eso se vino a la reunión, trata de sacar del poder por primera vez después de 20 años al peronismo cordobés. Está Marcelo Padovani en la sede de la Unión Cívica Radical, donde hoy se hizo la cumbre de Juntos por el Cambio. Y la pregunta es esta, ¿no? Si hay riesgo de implosión de Juntos por el Cambio y de alguna manera redefinir el escenario. Quedan 2 meses, 2 meses y algo para las PASO, el 13 de agosto y el 24 de junio. Estamos hablando de 3 semanas, un poquito menos. Cierran las listas, hay que presentar efectivamente las listas de todos los espacios. Marcelo Padovani. Y algo más, perdón, antes que hable Marcelo. En 10 días se cierran los frentes. Es decir, vos tenés que inscribir en la justicia electoral qué frente, qué partidos integran tu frente. Con lo cual, si Schiaretti va a estar adentro, lo tiene que inscribir. Perdón, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Maxi? Hola, Calvo, ¿cómo te va? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, mirá, te cuento, me tomo de algo que decía recién Javier Calvo, que tiene que ver con lo que decía Gerardo Morales, que es el titular de la UCR, que fue evidentemente el anfitrión aquí de esta reunión de la Mesa Nacional del PRO. Él dijo Morales en el transcurso de la tarde, estamos en una meseta, textualmente, estamos en una meseta y cayendo. Eso es lo que dijo Gerardo Morales en una conferencia de prensa. Ve un peligro Morales, y esto también lo dijo textualmente, en que si Milei hace una buena PASO, probablemente tenga el camino allanado a la presidencia de la Nación. A las 3 de la tarde estaban convocados aquí los referentes, Maxi, de los partidos que integran Juntos por el Cambio. ¿Y sabes quién vino que no estaba invitado? Luis Juez. Luis Juez llegó aquí a la vereda del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y dijo, yo quiero entrar, yo soy candidato a gobernador de Córdoba, me van a tener que escuchar. Bueno, efectivamente lo escucharon. De hecho, te digo, la reunión, Maxi, pasó a un cuarto intermedio. No se llegó a ningún acuerdo, no hubo ninguna resolución. Cuarto intermedio de esta reunión por tiempo indeterminado, es decir, no tiene una nueva fecha, no tiene fecha de continuación este encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. ¿Y sabés quién vino también? Ricardo López Murphy. Y aparentemente Ricardo López Murphy, que vino a apoyar a Luis Juez en este intento de no incorporar de parte de un sector de Juntos por el Cambio a Schiaretti, lo mandó Patricia Bullrich. Dijo Gerardo Morales que estuvo muy duro con Patricia Bullrich precisamente porque dice que le mandó piqueteros. Aquí había a las puertas del comité una señora con un cartel que decía no lo queremos a Schiaretti, y le pidió Morales a Bullrich que baje un cambio, y esto también lo dijo textualmente, Maxi.
Marcelo, gracias. Vamos a avanzar un poquito. Ya está también Gustavo Marangoni. Ahora vamos a analizar con él un poquito si existe esta posibilidad de la implosión de Juntos por el Cambio. Algunos dicen, bueno, pero si tensan mucho y si Patricia Bullrich con Macri y algunos otros se van con Milei y arman otra alianza, ¿puede existir ese quiebre? Está también Gustavo Weiss, que es el presidente de la Cámara de la Construcción. Vamos a hablar con él un ratito cómo ven los empresarios en los próximos meses de la Argentina, donde sobrevuela el riesgo de que se acelere todo, ¿no? El dólar, la inflación. Y quiero hablar en un ratito también con él y con Ricardo Delgado esta advertencia de Cavallo a los economistas de la oposición. Miren que por ahí este gobierno, con China, con el FMI, con el Soja 4... llega sin devaluar a diciembre y el riesgo es que venga alguno y crea, esto se resuelve muy fácil, de taquito, unificás el mercado cambiario y chau. Y la van a buscar a la estratosfera junto con los precios, que ya ha ocurrido en la historia argentina, ocurrió en el 75 con Rodrigo, Celestino Rodrigo y un equipo económico de Chicago Boys, de tipos que creían que la cuestión era liberar la fuerza del mercado y se liberaron la fuerza del mercado, después la fueron a buscar a 400, 500% de inflación y le pasó después en el 89 a Machinea cuando se quedó sin dólar en el Banco Central y se vino la hiper también, de nuevo, liberación cambiaria y detrás de eso los precios volando al infinito, ¿no? 3000% de inflación. Vamos a hablar un ratito, advertencia de Cavallo, digamos, no es un economista que está por ahí dando vueltas, sino hay una advertencia para la oposición, pensando ya a partir de diciembre. Javier Calvo, bueno, a ver, hagamos la secuencia. Carrió con todo. Corrió con todo, fue la que prendió la mecha este fin de semana. La vamos a escuchar, presten atención, porque todos salen a decir, a responder tu pregunta sobre si puede haber implosión, y dicen, no, estamos todos juntos. Escuchemos a Carrió y después me dicen si están todos juntos. Voy a decir algo de Mauricio que quizás no le guste a parte de la sociedad. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. A tal punto que Chevere, que es un chico que yo conozco de toda la vida, que está Juntos por el Cambio, es el candidato de Milei en Entre Ríos. A ver, ¿más prueba? Todos los presidentes con Menem, los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. La apertura la propuso Mauricio Macri. La apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri. La apertura con Esper hablaba Mauricio Macri, ahora no. ¿Por qué ahora no? ¿Y por qué ahora no? ¿Qué quiere, que pierda Patricia? Ahora, después, cuando gane, supongamos que una interna la gane Patricia, ¿será Macri la Cristina Kirchner de Patricia? Yo quiero Patricia dice que de ninguna manera. Sí, pero después también lo decía Fernández. Yo conozco, lo que digo es, está haciendo daño, que pare, que garanticemos la unidad. Ahí estaba Carrió con el amigo y colega Diego Seigman. Fíjense lo que dijo Carrió, efectivamente, ¿no? El lado oscuro de Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. La idea de los expresidentes que si no son ellos, que no sea nadie. Quieren que no sea nadie. Cristina y ahora Macri, dice Carrió. Ha pasado con todos los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda. Y finalmente Carrió planteando el riesgo que hay hacia adelante. Dice, bueno, si gana Patricia, será Macri la Cristina de Patricia jugando a fondo. Se nota que no la conoce a Patricia de la época de la Juventud Peronista, de la JP, cantando ahí desde la tribuna y de su previa pase por Montoneros, digamos. Difícil que Macri la pueda manejar a Patricia Bullrich. Está haciendo daño, que pare, garanticemos la unidad. Carrió jugando muy fuerte, apoyando a Horacio Rodríguez Larreta. Correcto. En esta movida de sumar a Schiaretti. Totalmente, y por eso también salió a descalificarlo a Macri diciendo fue Mauricio Macri el que pidió primero que nadie la apertura con Schiaretti. Pero bueno, ahora son otros tiempos y si no, fijémonos cómo son otros tiempos y escuchémoslo al jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y precandidato presidencial que defiende la idea de ampliarse. Yo he sido muy riguroso y consecuente en que jamás
me has escuchado ni me escucharán hablar mal, criticar, cuestionar, enfrentarme con nadie de Juntos para el Cambio. Yo creo en la unidad, Miguel fue claro y contundente en esto de defender siempre el valor de la unidad, con lo cual yo jamás me vas a escuchar criticando, aun cuando otros lo hagan de mí. No contesto, no respondo, no creo en eso. Un apunte. Horacio Rodríguez Larreta dice todo esto al lado de Miguel Ángel Pichetto, el más peronista de todos los que están en Juntos por el Cambio. De hecho, su agrupación se llama Peronismo Republicano, ex candidato a vicepresidente con Mauricio Macri y que avala también la llegada de Schiaretti, obviamente, al espacio de Juntos por el Cambio. No es casual que lo diga al lado del peronista de Juntos por el Cambio. Estaba pensando, ¿no? Juntos, o Larreta está, Juntos por el Cambio, está rodeado de peronistas. No lo digo solo por Pichetto, sino por los setentistas también. ¿Sí? Patricia Bullrich, montonera en los 70. Schiaretti también, de la juventud maravillosa, del peronismo, digamos, que se movió fuerte en los 70. Pero claro, digamos, es el peronismo el que está haciendo ruido dentro de Juntos por el Cambio. Sí, y si no, fíjate tanto ruido que hace y escuchémosla con atención a la líder de la resistencia a la incorporación de Schiaretti al espacio opositor, Patricia Bullrich. Parece que una cosa es ampliar y otra cosa es amontonar. Nosotros en este momento tenemos el día 25 una elección en Córdoba. Hoy tenemos 88 lugares donde competimos en Córdoba contra Schiaretti. Nosotros no vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba, que está luchando, está trabajando con mucha fuerza para ganarle a Schiaretti, que hace 24 años está en el poder. Ahí está. Ahí está Patricia Bullrich. Es una pena que no haya explicado por qué gente del PRO pasó a integrar las listas de Yarlora, el sucesor de Schiaretti, o quien aspira a sucederlo. Lo tuvieron que expulsar y eso, pero bueno, hubo ya mudanzas del PRO en Está Córdoba. contando algo, pero la verdad muy lógico también, ¿no? Respecto a que hay un candidato a gobernador que es juez, que viene con todo un discurso de enfrentar a Schiaretti, pero con un discurso muy duro contra el peronismo cordobés. Es cierto que Schiaretti es íntimo de Macri. Digamos, ha trabajado en el grupo SOCMA después de los 70, con Franco, con Mauricio Macri, después fue secretario de Industria de Cavallo. La relación era simbiótica. Si alguien conoce más a Schiaretti que Larreta, que Bullrich, de todos juntos, es Mauricio Macri. Y si alguien ha tratado en algún momento de sumar, como decía Carrillo, a Schiaretti a Juntos, es Mauricio Macri. Totalmente. Lo insólito es que ahora parece que Macri se opone. Y el que tiene razón en oponerse es Luis Juez, porque está armando una elección que es ahora, dentro de 20 días. ¿De 20 días? Sí. En Córdoba. Y donde tiene chances. Miren lo que decía Luis Juez. Hay que mirar el interior, no se puede mirar el interior desde el puerto. El interior hay que preguntarle a los dirigentes del interior, así que nosotros hemos hecho un terrible esfuerzo después de 24 años para estar todos juntos, para dar una pelea, para enfrentar un aparato que lleva casi un cuarto de siglo gobernando la provincia de Córdoba. Y la verdad que nos perjudica, nos lastima, nos agravia, nos ofende, nos desorienta, confunde al electorado, así que no encontramos una explicación. Pero no voy a entregar, no vengo a arriar ninguna bandera, quiero que lo tengan en claro. No estamos dispuestos a arriar ninguna de nuestras banderas, ninguna de nuestras convicciones por una cuestión de oportunismo político. No vengo con la calculadora a sumar y a restar. Déjenlo que el 25 de junio los cordobeses elijan y si los votos nos alcanzan vamos a gobernar Córdoba. Y si no nos alcanzan, no será porque no había hecho el esfuerzo. No, yo no califico ni descalifico. Simplemente vengo a decir que sería bueno que nos preguntaran, que nos consultaran, porque en definitiva lo que estamos poniendo la cara en Córdoba somos nosotros. Bueno. Juez irrumpió hoy en la reunión, no estaba invitado en la reunión de Juntos por el Cambio, de la Mesa Nacional, de la Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, el PRO. Bueno, el peronismo republicano de Pichetto, es decir, los presidentes de cada una de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Llegó Juez desde Córdoba y se pudrió todo. Sí, después voy a contar algunos detalles de esa reunión porque hubo tonos más que subidos, pases de factura. Acá estaba más tranquilo Luis Juez. En la reunión me cuentan que estaba un poquito alterado, con razón. Él lo que
plantea, después lo voy a contar bien, es justo ahora, 3 semanas antes de la elección que puedo ganar, hacen este pastiche con Schiaretti al que yo vengo criticando. Pero bueno, escuchemos la defensa, la particular defensa del dueño de casa. Esta reunión, esta cumbre hoy se hizo en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ahí en la calle Alsina, cerquita del Congreso. Escuchémoslo a Gerardo Morales para entender más de todo esto. Yo decía que Bullrich está apelando a lo peor, esto ya lo viví. Soy militante, ex militante de Franja Morada y esto se utilizaba en la universidad. Descalificar, si yo tengo un debate con vos, te descalifico para poder ganar el debate. Entonces, no le voy a contestar, espero que baje un cambio, que baje los decibeles, que no vaya por el camino de la descalificación. Ya empezó hace algunas semanas a hacerlo sobre Larreta y ahora me mete a mí en la bolsa, así que baje un cambio, que se tranquilice y no vamos a hacer en la coalición todo lo que esté en función de los intereses de Bullrich. Vamos a hacer lo que le convenga al pueblo argentino. Es una paso esta, ¿eh? No es la elección definitiva. Si este es el tono en el que se va a debatir y se va a discutir previo a la paso entre el sector de Larreta, donde está encolumnado Morales, y el sector de Patricia Bullrich, no sé si no va a haber implosión. A ver, para ordenar un poquito, podemos mostrar un poquito la carátula donde se ve cómo se orientan todas las fuerzas políticas, ¿no? Detrás de Larreta, que es, digamos, la mitad del PRO, está la coalición cívica con Carrió, está Pichetto con Peronismo Republicano y está la Unión Cívica Radical, o parte de la Unión Cívica Radical con Morales. Y del otro lado de la pantalla está el resto del PRO, digamos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y ahora Luis Juez, que tiene ahí toda una pelea especial en Córdoba. Todo por el acercamiento de Schiaretti, si se sume o no a Juntos. Es cierto que si uno ve los partidos, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, dice, bueno, hay una parte, acá falta Pichetto, que están apoyando que se sume Schiaretti. Pero hay que ver qué peso tiene hoy Larreta dentro del PRO. Tiene el principal distrito gobernando, pero bueno, Bullrich está en las encuestas, Macri es el expresidente, Juez es el principal candidato en una provincia que no sea Buenos Aires. Hay una situación muy tensa. Gustavo Marangoni, bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Hay riesgo de implosión de Juntos por el Cambio en este ajedrez, en este juego de piezas? Quizás debajo de todo este caos, digamos, se esté armando una suerte de cosmos, se ordenaría la oferta, como dirían ustedes los economistas, ¿no? Porque en todo el espacio político vos tenés que ya el lugar, digamos, dolarizador y anticasta está ocupado. El lugar progresista y digamos, que ocupa el oficialismo está. Bueno, lo que restaba ahí terminar de ordenar es cómo se divide Juntos por el Cambio en el sentido de Patricia Bullrich en un aspecto, digamos, más promercado, más énfasis en seguridad, etcétera. Y Horacio Rodríguez Larreta, que ha elegido como pararse con fortaleza en el centro, no sé, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y convocar de distintos lugares. Cada uno eligió su silla, eligió su lugar. Ahora, por supuesto que lo que describía Javier y lo que decías vos, bueno, esto sí puede implicar un riesgo. Es decir, el administrar el tono de este debate complicado porque lo que puede generar es dos cosas. Una, el temor. No temor, digamos, lo que vos describís como una posibilidad, una ruptura previa que uno no podría descartar, pero ya sería como un error monumental de parte de la oposición hacer esto en un gobierno en estas condiciones. Y la otra, que se mantengan unidos, pero que después se dé la situación que luego de la PASO los votantes del derrotado, de la derrotada, no quieran del todo acompañar al que gana. Me parece que es el principal riesgo de la aspereza que están mostrando en estos momentos. Pero es un debate que en realidad ya se viene dando desde hace bastante, yo diría desde que Mauricio Macri escribió su libro ¿Para qué? Porque este es un debate entre el qué y el cómo. Mauricio Macri y Patricia Bullrich enfatizan en el qué. Hacer lo mismo pero más rápido, digamos, terminar con la Argentina que diseñó o pergenió el kirchnerismo, etc. Y en eso privilegian la pureza. Y Horacio Rodríguez Larreta está haciendo más énfasis en el cómo.
Sí, bueno, si ganamos después, ¿de dónde tenés la masa crítica para? Y él entiende que esa masa crítica para administrar una Argentina compleja requiere de experiencia, fuerza. Después lo que cada uno diga del pasado del otro, del lado del mostrador que te toque la política, argumentás o no, porque es lo que toca. Digamos. Ahora, más allá de ese debate, ¿también no es un problema de falta de liderazgo? Obvio. Por ejemplo, en el Frente de Todos, que todos se ven con muy pocas chances de ser reelectos, de que este gobierno sea reelecto, pero creen que pueden ganar la provincia de Buenos Aires y ya se saldó la discusión si era con o sin Cristina. Todos consideran que Cristina es la principal accionista, que sin Cristina no se puede hacer nada, ni siquiera ni sostener la provincia de Buenos Aires ni nada. Igual se ordena más o menos la interna, están peleando por los lugares en la lista, si va a ser candidato Guado de Pedro, Scioli, Massa, si van a ir, más o menos el peronismo que está en una debacle total está más o menos ordenado. Juntos por el Cambio, lo que se está viendo es que no hay un liderazgo, que pensaba ser el líder Larreta. Ven las encuestas, dicen, bueno, vos tenés la billetera de la ciudad, pero no te da. Bullrich, bueno, tampoco le da otra fracción. Macri está fuera del juego. ¿Quién es el que lidera en Juntos por el Cambio? Es que ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner, y lo sumo a Alberto Fernández, dos expresidentes y un presidente, que estando habilitados para buscar la presidencia no van, te está planteando justamente el problema de las dos coaliciones, que ambas tienen un problema de liderazgo. Tendrán sus especificidades, pero claro que tiene un problema de liderazgo. De hecho, a Mauricio Macri no le daba bien ninguna encuesta, pero también es cierto que desde que se retiró de la candidatura, la marca de Juntos por el Cambio se dañó. De hecho, no pudo capitalizar el descenso en las encuestas de opinión pública que tiene el gobierno, con la crisis, la inflación y todos los temas que seguramente... Lo capitalizó Milei. Exacto, hasta aquí. Ahora, también es cierto que estamos en el momento más intenso de la política, que es la previa a la discusión de las candidaturas, ¿no? Ahí vale codazo, piña, decir todo. Después, se supone que después del 24, si llegan juntos todos, bueno, se empezarán, digamos, a limar otro tipo de asperezas. Pero ahora, antes de un cierre de lista, cada uno te va a decir, no, porque vos en el pasado dijiste sí, pero vos dijiste, vos estabas... Se sacan las fotos de tiempos inmemoriales. Esto no tiene que ver con la coherencia y tampoco es una discusión académica. Se va a resolver en virtud de cuestiones que están vinculadas a intereses y al ejercicio del poder. Lo sumo a Luciano Laspina, que es economista, es diputado y está junto a Patricia Bullrich. Algunos dicen, bueno, puede ser el ministro de Economía de Patricia Bullrich. Vamos a hablar en un ratito con él de economía, que se puede ver hacia adelante, pero bueno, ¿cómo están viendo desde el espacio de Patricia Bullrich estas tensiones, estos tironeos muy fuertes en la oposición, en Juntos por el Cambio? No tengo información precisa de cómo fue la reunión. Vengo de estar 3 horas en Olivos reunido, en un salón en Olivos reunido con los equipos técnicos de Patricia, armando los planes de gobierno. Creo que estas son tensiones propias de una primaria, digamos, obviamente en una fuerza política opositora que está liderando las encuestas y que de alguna forma estos movimientos de alguna forma reflejan visiones o posicionamientos de cada uno de los sectores. Nuestra posición, y creo que ha sido muy clara Patricia, es que nosotros tenemos que mantener la esencia de Juntos por el Cambio, que ha sido una coalición muy potente, que ha gobernado 4 años, que ha sacado 41% de los votos en el 2019, que era un año de crisis, que además se ha hecho una gran elección el año pasado, en las legislativas del 2021, y que tiene que mantener su esencia. Y por supuesto después el diálogo, eso no inhibe el diálogo. Es como si pretendemos que digamos, un partido político porque gana o porque mantiene su esencia no puede dialogar con el otro. No, lo que uno tiene que hacer es construir desde lo que realmente es y representa. Nosotros hemos sido la oposición al kirchnerismo durante estos 3 años de gobierno, 3 años y pico de gobierno de Alberto Fernández, votando todas las leyes en contra que este gobierno generó, de aumentos impositivos, de sacarle fondos a la ciudad, de querer arrebatar la justicia. Y hay otros sectores que fueron funcionales al kirchnerismo, por razones de conveniencia regional, provincial, que votaron un montón de leyes con el kirchnerismo en estos años. Y nosotros debemos defender nuestra identidad. Después,
de ganar eventualmente la elección, podremos dialogar con el sector de Schiaretti y decir, a ver, ustedes apoyan este plan de gobierno, vengan y apoyen como lo apoyaron al kirchnerismo estos 4 años, si les parece que este rumbo es mejor. Pero desperfilar la coalición, traer a cualquiera con tal de sumar y agrupar, en ese sentido metamos adentro a Del Caño porque también está en contra del kirchnerismo. Yo creo que esto está mal y esto es lo que ha dicho Patricia Bullrich. Ahora, ¿no se les presenta también el desafío de que ya no es el kirchnerismo tal vez el principal adversario, sino que están perdiendo votos a manos de Milei, digamos, de la amenaza de presentar una propuesta en todo caso superadora a la que tiene otro dirigente de la oposición que está hoy bien rankeado en las encuestas? No sé qué tan bien rankeado está, pero lo que sí sé es que la respuesta a tu pregunta debería ser, será el sector que quiere incorporar a Schiaretti, digamos. Si el problema es Milei, ¿nos suma a Schiaretti o nos resta votos en esta idea de un cambio? Nosotros tenemos que plantear una opción clara de cambio. Y los que estuvieron en el medio, bueno, que jueguen por el medio. Los que estuvimos en contra del modelo kirchnerista desde siempre, porque nosotros venimos combatiendo el modelo kirchnerista desde hace muchos años, no es que aparecimos ahora porque cayó el kirchnerismo y queremos subirnos al barco de la victoria del antikirchnerismo. Estamos siempre acá en esta misma posición sabiendo que el kirchnerismo nos llevaba a esta debacle que estamos sufriendo hoy los argentinos. Lo venimos diciendo, pasaron un montón de cosas. Entonces, en función de tu pregunta, justamente hay que responder que esto no nos suma. Nosotros tenemos que mantener la identidad. Mantener la identidad de un espacio no implica perder la capacidad de diálogo con el otro. No implica eso. Implica aferrarse a las esencias, saber que nuestro votante, nuestro 41% que tenemos que ir a ampliar, votó en el 2019 a Mauricio Macri diciendo, bueno, este cambio que se había iniciado tiene que seguir. Por supuesto, no con los errores que se cometieron, que vos los has tratado muchas veces, sobre todo en el frente macroeconómico, que hay que corregir, que de alguna forma intentaban que no ocurriera la crisis que estamos viviendo ahora. Pero esto es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que está planteando Patricia Bullrich. Ahora vamos a hablar un poquito del tema económico y cómo sigue la película. Lo sumo a Gustavo Bois, que es el presidente de la Cámara de la Construcción. Me interesaría, hay una visión de un empresario respecto a lo que está ocurriendo en el escenario político, ¿no? El espectáculo previo al cierre de listas de los distintos espacios políticos. Sí, con preocupación. Yo veo lo que está pasando, entiendo que son unas PASO, entiendo que la discusión política es legítima, entiendo que cada uno quiere ser el candidato de su frente, pero también me gustaría, ya como empresario, ver un poco más de lo que Gustavo decía, el qué y el cómo. A mí me gustaría que me expliquen un poco más qué es el qué y cuál es el cómo. Porque la verdad es que la magnitud de los problemas que tiene Argentina son ciclopios y me gustaría escuchar cómo hacemos para solucionar la inflación, cómo hacemos para solucionar el déficit fiscal, cómo hacemos para incorporar a los jóvenes a su primer empleo, cómo hacemos para bajar la carga impositiva y facilitar la inversión, única posibilidad que se ha encontrado después, inversión privada, me refiero a una única posibilidad que se ha encontrado desde la caída del muro de Berlín para generar empleo y riqueza. Me gustaría que me explicaran un poco más esto, mientras siguen discutiendo su posicionamiento político, si soy un poco más progre, soy de derecha, muy de derecha y digo lo que digo, pero los problemas del país no se solucionan con estas discusiones políticas, se solucionan haciendo las cosas. Los políticos claramente están en este momento en una discusión política por las PASO. Los problemas del país se solucionan tomando las medidas que hay que tomar y que hace mucho tiempo que no se toman. Yo digo, la verdad es que pareciera insólito que en un país como Argentina la dirigencia política primero, pero también la empresaria, sindical, eclesiástica, etcétera, no haya podido tener un país normal. Y cuando digo país normal, digo un país macroeconómico normal. No puede ser que Argentina, con la potencialidad que tiene, con los niveles de educación, etcétera, tenga niveles de inflación que no puede manejar de hace 50 años. A mí eso me resulta absolutamente inconcebible y quisiera escuchar cómo se hace para solucionarlo de una vez por todas. Tomo esa punta para meterme en el tema económico y ya vamos a volver a hablar también con Gustavo Marangoni, este escenario atípico en lo político, ¿no? Donde hay un gobierno que todos decían, bueno, está sepultado, no hay posibilidades de que pueda ser competitivo en una elección,
Pero apareció un Milei, hay sectores del peronismo que han jugado ahí también en el potenciamiento de Milei, está Juntos por el Cambio en una situación de muchísima tensión. Y yo he escuchado a dirigentes del oficialismo que dicen lo mejor que nos pasa hoy desde el punto de vista político es ver lo que está ocurriendo con el espacio opositor. Algunos lo dicen picaradamente porque han jugado también sus fichas para azuzar un poco las internas de la oposición, ya sea de Juntos por el Cambio como la potenciación de Milei, que hoy empieza también a ser un personaje muy atractivo para tener financiamiento y estructura propia. Me han contado algunas reuniones de empresarios de primera línea que hoy están apostando fuerte a Milei. Por primera vez, hasta ahora, las apuestas venían de círculos cercanos a Macri o círculos cercanos a este gobierno, de amigos empresarios de Macri o de algunos empresarios amigos de este gobierno. Pero me dicen que ahora empieza a tener entidad propia, que en la recaudación de campaña que se hace habitualmente, Milei hoy sienta a los principales empresarios del país que dicen, bueno, tiene la posibilidad de despegar. En medio de todo esto, fíjense lo que ha advertido Domingo Cavallo, que me parece que es interesante respecto a lo que puede pasar en los próximos meses. ¿Qué es lo que tiene como único objetivo el ministro de Economía, Sergio Massa? Ya no es desacelerar la inflación al 5%, o al 3%, o al 4%, o al 6%, o a lo que sea. El único objetivo, y está explicitado, es tratar de que la situación de acá a diciembre, o al menos al 13 de agosto, no se desbande. Y eso significa que no haya una devaluación del tipo de cambio oficial y que no se dispare la brecha cambiaria. Para eso, ya saben, se acaba de negociar con China un préstamo de 10.000 millones de dólares en yuanes para poder financiar importaciones desde China y al mismo tiempo liberar dólares para poder intervenir en la brecha cambiaria o en el dólar oficial. Para evitar lo que se llamó en la historia argentina el Rodrigazo, es decir, la idea de que una devaluación corrige las cosas, la devaluación junto con aumentos tarifarios y demás, y que después de una breve recesión vos vas a poder salir con un empuje exportador y reconstitución de dólares genuinos con un dólar más alto. Bueno, Cavallo ha salido muy duro a decir, si Massa logra llegar a agosto y después a diciembre sin devaluar, y logra llegar con la inflación crucero que tenemos en estos meses, y la inflación anual será 120, 130%, pero sin una devaluación y una espiralización de la crisis, ojo que el riesgo es para el próximo gobierno, para el que llegue el 10 de diciembre. Sobre todo, vamos a avanzar rápidamente con lo que ha dicho Domingo Cavallo en su blog, lo pone en todas las letras, a ver si me acompañan ahí. Lo que dice Cavallo es, ojo, un descontrol inflacionario tipo Rodrigazo de 1975 o hiperinflación de 1989 puede acortar o alargar los plazos para que pueda aplicarse un buen plan de estabilización, dependiendo de si se produce antes o después del cambio de gobierno. Dice, bueno, si se produce ahora en estos meses que se desbanda todo y se espiraliza, para el próximo gobierno se le hace mucho más fácil porque llega con un plan de estabilización y todo el costo político, el desorden y el caos social y político lo paga este gobierno. Pero dice Cavallo que hay chance de que eso no ocurra y que hay chance de que este gobierno llegue a diciembre sin una crisis y una espiralización de dólar y de inflación. Y entonces advierte, si para evitar la inercia inflacionaria que crea el cepo cambiario, lo que hemos dicho con cepo permanentemente, todos están remarcando pensando en la devaluación que viene, entonces la inflación no se puede parar. Si el nuevo gobierno decide eliminar de inmediato para todo tipo de transacciones el cepo, cuando llega, que ha habido algunas propuestas de la oposición diciendo el cepo desde el día 1 se levanta, se termina con el cepo cambiario, vamos a un único dólar, sin que haya habido tiempo para implementar un ajuste fiscal y la economía haya digerido toda la excesiva emisión monetaria anterior. Y acá viene la advertencia. Si a alguien se le ocurre hacer lo que hizo Macri en diciembre del 2015 en esta situación, dice el resultado puede ser una explosión hiperinflacionaria, costosísima desde el punto de vista social y desmoledora desde el punto de vista político. Lo que está pensando, me imagino que es lo que piensan todos, acá hubo dos situaciones de saltos abruptos y de estallido inflacionario. Uno fue en mayo-junio de 1975, cuando Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón, había muerto Juan Domingo Perón, llega al Ministerio de Economía
con un equipo ortodoxo. Llega con Ricardo Sin, que era una especie de referente de la ortodoxia en la Argentina, con el expresidente del Banco Central de Roque Fernández y de Menem en los 90, Pedro Pou, y otros economistas que dicen, bueno, acá venimos en una situación de déficit comercial, de inflación de 4, 5, 6% mensual, un atraso cambiario enorme, congelamiento de precios por todos lados, desbalances, la economía estaba como hoy, casi en pleno empleo, pero dice acá hay que liberar la fuerza del mercado, había varios tipos de cambio, cepo cambiario por todos lados, hay que unificar el tipo de cambio, corregir el atraso de tarifas, el atraso del dólar y equilibrar mínimamente las cuentas. Entonces, de un día para el otro, el dólar oficial salta a 100%, el dólar financiero salta a 160%, las tarifas se ajustan 60-70%, los combustibles otro tanto, se ajustan todos los precios que estaban atrasados. Y se liberan todos los precios y se deja un precio cuidado de 30 productos. Y eso lleva a la inflación, que venía más o menos al 60, 70, 80% anual, la lleva al 400, 500% anual. De un mes al otro salta la inflación del 6% al 18, al 25, al 30% mensual. Y se mantiene durante varios meses al 20% mensual. Eso da la inflación de 500% anual. Ese es el Rodrigazo. Pero para que ocurra el Rodrigazo hubo un cráneo, Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía, que dijo, esto se arregla así. Y lo dijo textualmente. Mañana o me matan o arreglamos las cosas. Bueno, obviamente quedó en la historia como el Rodrigazo. El otro episodio es Machinea con Surruil en el 6 de febrero de 1989, la hiperinflación. De un día para el otro, un viernes, el Banco Central dice no tengo más dólares, deja de vender dólares, también había un dólar oficial y un dólar financiero muchísimo más alto, y a la semana siguiente el dólar oficial salta a 50% y en los 3 meses siguientes se multiplica por 35 veces el dólar. Es como si se fuera el dólar de los 500 pesos actuales en el libre a 18.000 pesos. Y eso lleva a la primera hiperinflación de la historia argentina. Es decir, inflaciones de 3.000% anual, ¿no? Inflación de 50% mensual o más. La advertencia que hace Cavallo, según no entiendo mal, es, ojo los economistas de la oposición, porque si llegan el 10 de diciembre y tocan mal el botón y creen que hay que unificar el tipo de cambio, el riesgo pasa para el otro. Si Massa zafa hasta diciembre de que le ocurra a él. Bueno, me interesa mucho la opinión de Luciano Laspina, porque es el referente de Bullrich, y uno la ve a Patricia Bullrich diciendo, bueno, hay que eliminar el cepo el primer día de gobierno. Bueno, primero, hay que salir rápidamente, pero no ingenuamente. Hay que salir con un plan. Lo que vos contás es como echarle la culpa a la pared del conductor que vino a 300 kilómetros por hora y le pegó al auto. Entonces, si vos decís que el problema es Celestino Rodríguez, omitís todo el desastre que hizo Gelbar en los años anteriores con inflación cero y emisión infinita, estás contando una parte de la historia. Si ahora vos decís, digamos, que el próximo gobierno, la oposición, sea Juntos por el Cambio, también está en la oposición Milei, que ha propuesto la dolarización sin dólares, lo cual, digamos, se plantea un dilema mucho más grande que el que se nos plantearía a nosotros como oposición, porque digo, una cosa es enfrentar esa realidad con una demanda de pesos que va en alguna dirección y otra con una demanda de pesos que desaparece, ¿no? Pero es claro que el gobierno está preparando una bomba y es claro que esa bomba la van a pagar los argentinos. Pero perdóname, Cavallo me imagino que no omite lo que hizo Gelbar o Gómez Morales, los ministros de Economía que llevaron al atraso cambiario. Sí. Yo no estoy omitiendo lo que sucedía antes del Rodrigazo. Digo, llegó uno que dijo esto se arregla, una decisión política, y le erró. Quedó en la historia argentina como el Rodrigazo. Está claro, está claro. Digamos, uno no omite cuáles sean los desequilibrios previos a la hiperinflación. Lo que está diciendo Cavallo, y en este caso debe ser una de las pocas cosas que coincido con Cavallo, es en el diagnóstico. Che, ojo, no se crean genios de la economía porque por ahí llegan. Creen que la resuelven y en 6 meses se le licuó el poder político y hay un caos social y se dinamita el nuevo gobierno. Desde ya, obviamente que hay que tomar en cuenta todas las opiniones y nosotros tenemos que hacer lo que la Argentina necesita para poder empezar a crecer y salir de esta trampa que nos ha tendido el kirchnerismo. Insisto, hay que salir con un plan. Si salís sin un plan, podés tener las consecuencias que dice Cavallo.
El Rodrigazo fue un ajuste sin plan, que no tenía horizonte, que no tenía después un plan de estabilización. Fue simplemente un sinceramiento brutal de todas las distorsiones que traía la economía. La brecha cambiaria era de 350%. Las tarifas estaban congeladas hace 4 años, de todo el gobierno de Isabel Martínez Perón, un par de años. Había un déficit fiscal de 12 puntos del PBI, bastante parecido a lo que está dejando Massa en algún sentido, más todas las deudas de dólares que están quedando para el año que viene. Entonces, esa es la condición. También es cierto que hay un montón de situaciones que se van a plantear a partir del año que viene, vinculadas a la energía, a la minería. Favorables que no estaban en 1975. Exactamente, que yo creo. Y por supuesto lo que uno tiene que tener... Bueno, el FMI, China, la capacidad exportadora que tiene Argentina hoy que no tenía en el pasado. Exactamente, o sea, desde que asumió Alberto Fernández las exportaciones hasta el 2022 aumentaron 50%. Están chocando ahora la calecita porque este año tuvieron una mala sequía, pero el cheque que les dio el contexto internacional de estos 3 años de gobierno fue espectacular. Eso va a estar en teoría el año que viene. Entonces digo, si uno pone sobre la mesa un plan razonable, fiscal, monetario, un gobierno creíble, con apoyo político, con mayoría en ambas cámaras, para tener gobernabilidad, además de equipos y de gobierno, si uno logra todo eso, salir del cepo es una alternativa. Después podremos calibrar si se sale en una semana, en 2 semanas o en 6 meses. Va a depender de las circunstancias. Sí sabemos que si no salimos del cepo, las inversiones no van a llegar y la Argentina no va a crecer. Y que tenemos que tener una primera fase de salida del cepo cambiario para después ir a una segunda fase de estabilización. No se puede estabilizar la economía y bajar la inflación con 3 o 4 tipos de cambio y con una brecha del 100%. Hay que transitar ese camino lo más rápidamente posible, lo más ordenadamente posible para llegar a la segunda instancia que es la estabilización. Lo que está diciendo Cavallo y dicen todos los economistas que ven mínimamente los números es que si vos querés un plan de estabilización, previamente tenés que acomodar precios relativos que están atrasados, el dólar, las tarifas, eso va a generar más inflación, no menos. Y para eso tenés que tener mucha espalda política. Ahora, si te equivocás y generás una espiralización, la espalda política, la gente ¿cuánto tiempo te banca? A ver, Ricardo Delgado. Sí, me parece que como primera reflexión, cualquier intento de estabilización es una decisión política. Básicamente tiene que el gobierno que asuma, sea cual fuere el 10 de diciembre, entender que va a ser un proceso largo, que no hay soluciones mágicas, que no hay atajos, que va a tener que explicitar de qué manera fortalecer las reservas del Banco Central. No se puede estabilizar sin dólares en el Banco Central. No hay manera, no hay ningún intento exitoso de estabilización. Lo prueba la convertibilidad en un caso y también lo prueba el Plan Austral, en el caso inverso, para poder estabilizar de manera consistente si no se acumulan dólares en el Banco Central. Lo que decía Luciano recién, hay una carga, un stock probablemente de herencia, de deuda con importadores que va a ser importante. Es cierto que probablemente el año que viene el panorama de los dólares va a ser mejor que el de este, pero todavía eso está por verse. Yo diría que de acá a agosto es una economía, a partir del 14 de agosto la economía puede cambiar radicalmente, digo, en función del dato del 13 a la noche, de quién sea el candidato más votado, las decisiones de los inversores en pesos, y ya lo hemos visto en el 19 y lo hemos visto también en el 15, en un caso negativamente y en otro caso favorablemente, pueden hacer que esta segunda parte del año... Es decir, en el 15, como estaba Juntos por el Cambio, generaba expectativas en ese momento y más o menos se veía que, bueno, que venía Scioli con Blecher o Bain o Macri con un equipo de Juntos por el Cambio que iba a ordenar más o menos las cosas. Bueno, se estabilizó lo que se llama la demanda de dinero, no hubo tantas presiones sobre el dólar. En agosto del 2019, cuando gana Alberto Fernández, Macri decía, si gana Alberto Fernández nos vamos a Venezuela. Obviamente hubo una corrida muy grande contra los activos argentinos y eso significó una devaluación muy fuerte y una aceleración de la crisis. Claro, y esto puede suceder ahora. O sea, esto también. O sea, en términos de herencia, la verdad que el 10 de diciembre no se sabe, el nuevo gobierno que asuma, qué stock va a recibir en términos de esa herencia. Ahora, lo que sí es claro es que hay un dato que se discute poco en los planes de estabilización y a diferencia de el 75, el Rodrigazo, el 89, con yo diría episodio hiperinflacionario, no fue una hiperinflación en términos clásicos, pero sí teníamos una inflación mucho más alta que la actual. Los niveles de pobreza y exclusión de la Argentina exigen que
no solamente el nuevo equipo económico, sino toda la clase política entienda que con casi 50% de pobres y más del 60% de los chicos pobres, estabilizar esta economía va a ser mucho más complejo en términos de esos equilibrios. Entonces hay que poner esa variable, a mi juicio, dentro de la lógica que los economistas planteen en un futuro plan. Es interesante lo que está diciendo, que en el 75-89 partías de una base social que no era tan mala, que no estaba tan deteriorada como la que está ahora. Lo sumo a Gustavo Buey, se presenta en la Cámara de la Construcción, respecto a cómo está la situación hoy de la economía, y ahora va a contar Claudio Slotnick qué precios corren al dólar oficial y qué precios están hoy al dólar libre en la economía argentina. Pero ¿cómo está la situación de la construcción, de la obra pública, de la obra privada? ¿Qué está pasando? ¿Hay actividad? ¿Hay empleo? Nosotros desde, diría, mediados del 2020, en plena pandemia, la actividad de la construcción viene creciendo ininterrumpidamente mes tras mes, y eso ocurrió en muchas variables hasta fin del año pasado. Aún hoy, hasta marzo, que es el último dato que tenemos nosotros en la Cámara, el empleo sigue creciendo. Estamos en récord históricos de empleo. Del año pasado, en noviembre, hubo récord histórico de consumo de cemento. Lo mismo pasó con la mayoría de los materiales vinculados a una vivienda, grifería, sanitarios, cerámicos, etc. Niveles muy, muy altos de ejecución, repito, entonces, obra privada o obra pública, con señales de que empieza a ralentizarse. La obra privada, porque en gran medida la inflación la impacta directamente, uno quiere construirse una casa y obviamente no hay ningún presupuesto en pesos que resista el menor análisis. Sí, empieza a haber inflación en dólares también en la construcción. Exactamente. Los materiales de la construcción están corriendo por arriba del dólar. Exactamente, el dólar blue, estamos hablando, está estabilizado bastante bien desde hace varios meses y los insumos nuestros vienen aumentando. Por lo tanto, aquellos que también tenían dólares y los canjeaban para hacer obras también empiezan a estar complicados. Y la obra pública, por aquello de que los sistemas de actualización de precios que todas las obras públicas tienen para tratar de mantener constante el valor del contrato, teniendo en cuenta que yo firmo un contrato hoy y entrego el producto dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años, sin una fórmula de redeterminación de precios, que así se llama, que funcione adecuadamente. Esto es muy difícil de hacer con estas inflaciones. Se lo está comiendo la inflación también a las redeterminaciones de precios. Las fórmulas que establecen los contratos no representan la realidad, los contratos pierden valor económico y simultáneamente empieza a haber atrasos en los pagos, no en todas las reparticiones, en algunas de ellas, pero atraso de 30 días, que no es dramático, hoy sí lo es por la inflación al costo del dinero, y obras por convenio, obras que el gobierno nacional le financia a provincias y municipios con atrasos mucho más significativos de varios meses, que vemos con preocupación el problema. Claro, estaba pensando, como todo el mundo está viendo, que se viene una devaluación y que en algún momento puede haber un rodrigazo, se disparan los precios y demás. Por eso hay en la economía argentina una pelea inmensa por los stocks. Todo el mundo quiere comprar. Bueno, dame todos los materiales que tenga, que estoqueo, dame todo, no sé, la grifería, dame lo que pueda, incluso en los sectores supermercadistas y demás. ¿Por qué? Porque si llega a haber un rodrigazo, te quedás con materiales, con stocks que van a valer muchísimo más. El que se funde es el que hace un contrato, y te sacas los pesos, claro, para los próximos meses, sin una redeterminación que es imprevista. Digamos, nadie sabe si va a haber una devaluación de cuánto va a ser, si se van a disparar los precios, cuánto se van a disparar. Bueno, ¿qué precios están fijados a dólar oficial y qué precios están fijados al dólar libre? Bueno, muy interesante el informe que hizo la consultora P4Q, que es la de Manuel Álvarez Sages, justamente retomando un debate que existió por última vez en el año 2015, cuando se veía que iba a haber una devaluación, y la pregunta era cuáles son los precios que estaban al dólar oficial y cuáles al dólar en aquel momento. El blue, bueno, se había llegado a una conclusión entre economistas profesionales de que estaba en la mayoría del blue, después se vio eso que no sucedió. Bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, lo que hizo P4Q fue comparar los precios que existen en la economía argentina en dólares respecto de otros países, tomó Brasil, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos, comparó también la evolución de los últimos años, de cómo vinieron los precios de distintos productos transables en la Argentina en dólares, y llegó en esa combinación a esta conclusión, que al dólar oficial están los alimentos, ni más ni menos,
y los medicamentos, además las bebidas. El 30% del índice de precios está fijado al dólar oficial. Esto quiere decir que si hubiese una devaluación abrupta, bueno, estos productos aumentarían abruptamente, ¿no? Pero es una cuestión además intuitiva. Vienen los chilenos, vienen los uruguayos, los brasileños y van al supermercado y les sale todo baratísimo. Vienen con dólar billete, dólar libre y dicen, no, está todo regalado. Y vieron los chilenos de Mendoza que van al mayorista y, bueno, porque al dólar libre esos productos les resultan muy baratos. ¿Por qué? No sé si están al dólar oficial, pero claramente no han sido remarcados en los últimos tiempos al valor del dólar libre. Bueno, nosotros cuando hicimos el relevamiento, los chilenos, los uruguayos, los brasileños compraban aquí en la Argentina a precio de la canasta básica por lo menos a la mitad de precio, con lo cual uno puede pensar que justamente ahí está la brecha. Lo mismo pasa con los combustibles. Ven los combustibles, vienen y cargan los tanques de nafta, dicen esto es un regalo y demás. Ahora, ¿qué productos ya empezaron a correrse al dólar libre? Y aunque vengan con billete, y vos decís, bueno, en dólares, che, esto está más caro que en Estados Unidos, está más caro que en algunos otros países de la región. Bueno, la indumentaria, por ejemplo, ya está, digamos, cotiza al precio del dólar libre. El calzado, zapatillas, zapatos, incluso de distintas marcas. La tecnología, acá cuando hablamos de tecnología hablamos de, por ejemplo, los televisores smart, digamos, los de más alta tecnología, algunas notebooks y los autos de alta gama, que en su mayoría son incluso producidos fuera de la Argentina. Y hay otro grupo de productos que identifica P4Q que son... Eso se ve muy claramente en las notebooks, por ejemplo. En las notebooks, acá sale, no sé, al dólar libre $1.000 y en Estados Unidos la misma notebook te sale la mitad. Es cierto que acá hay una carga impositiva importante, pero eso tiene que ver con que están marcados los precios al dólar libre y un poco más incluso. Efectivamente. Y después hay un grupo de productos que es el camino intermedio, que está entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Por ejemplo, los teléfonos celulares, no el de mayor gama, digamos, pero sí el resto, digamos, los que más los que se fabrican acá. Claro, los que más se venden en la Argentina. Los que se arman en Tierra del Fuego. Tal cual, con tecnología de afuera. Y los autos de gama baja, esos autos que valen $10.000. Bueno, esos productos, estos autos están en un intermedio entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Así que esta un poco serían las consecuencias de pensar una devaluación abrupta. ¿Quién afectaría? Bueno, mayormente alimentos, medicamentos. No, el tema bebidas. Básicamente es, ojo que si alguien corrige el atraso cambiario, que va a haber que corregirlo, porque obviamente si no la economía no funciona, ojo que no están los precios marcados todos al dólar libre. Vas a tener un fogonazo inflacionario adicional. Lo sumo acá a la espina. Vos dijiste, Luciano, tenemos que sobrevivir al primer año de gestión. Suponiendo que Juntos por el Cambio llegue al poder el 10 de diciembre. No, ¿dónde dije eso? Estuviste frente a inversores hace unos días diciendo, no solamente eso, diciendo que los primeros 6 meses de un gobierno, eventual gobierno de ustedes, serían clave, digamos, que el actual gobierno le deja una bomba nuclear y que, bueno, tiene este desafío textualmente, será clave sobrevivir al primer año de mandato. Eso dijiste frente a inversores que habían venido de afuera. Lo que yo estoy diciendo es que Argentina se enfrenta a una de las peores crisis de su historia, que ha producido el kirchnerismo terminal y la gestión de Guzmán y Massa, y que eso pone a los argentinos ante un riesgo enorme. Obviamente la única fuerza política que puede administrar la salida de este caos es Juntos por el Cambio, porque tiene, creo yo, el volumen político y los equipos técnicos para poder administrar la salida de esta situación. Creo que la discusión que estamos teniendo es bastante abstracta porque los próximos 6 meses van a reconfigurar todo el tablero macroeconómico. Tengo la impresión de que muchas de estas cosas que estamos planteando que van a ser decisiones del próximo gobierno las va a tener que afrontar este gobierno, que quiero decir que la bomba le va a explotar en las manos a este gobierno. Es una pena para los argentinos porque desde que asumió Sergio Massa solo se ha dedicado a tirarle problemas al próximo gobierno, a endeudarse a cualquier tasa con los chinos, con los americanos, con las casas matrices, con las empresas internacionales, con las cerealeras, dándole el dólar soja, destrozando el balance del Banco Central con el único objetivo de llegar sin mostrar que la planilla esa que tiene del dólar le explota a este gobierno. Es francamente antipatriótico lo que está haciendo, por empezar.
Segundo, gravoso para los argentinos. Tercero, lo va a juzgar la historia como lo juzgó a Rodrigo. Como quizás no lo juzgó a Gelbar, pero esta vez sí lo va a jugar la historia. Y pero perdón, más digo, allá de la planilla, si acá llega a haber una devaluación y se espiraliza, Massa vuela por los aires Alberto Fernández, vuelan por los aires todos. Pero entonces, a ver, el punto me parece que cualquier gobierno que no quiere volar por los aires toma una estrategia, yo puedo coincidir muchas de las estrategias respecto a lo que se está haciendo y patear para adelante. Pero eso no es así. Pero el que llegue va a plantearse, bueno, yo quiero gobernar frente al desastre que deja el gobierno que se está yendo. No, pero déjame decirte ahora, algo ahí. Después tiene que tener una estrategia. No decir, che, me explotó a mí, pero la culpa es del otro. Pará. Obviamente que la culpa es del otro, pero vos tenés que saber cómo manejar esa situación. Le pasó pasó a Alfonsín con los militares, con la dictadura, le pasó, que también le podía decir la herencia, le pasó a Menem en el principio se comió una hiperinflación Menem, y obviamente era la herencia que venía de los 80, pero había que administrarla y después tener un plan para salir adelante. Qué sé yo, le pasó a Macri, uno puede decir, pero en una situación mucho menor. Le pasó a este gobierno también está en una situación compleja, pero ojo, si los votan, después no lloren que la culpa es de que no puedo hacer nada porque hay otro antes. Estamos planteando cuáles son las condiciones objetivas. Es mentira que el gobierno quiere tratar de llegar. Sí, cuando asumió Massa, tenía una opción de hierro, creo que se la llevaron a Cristina y dijo que no, que era empezar a corregir las cosas. Se tomó otra decisión, que es adelantar los ingresos de dólares del 2023, que es lo que está haciendo el dólar soja 1, el 2, ahora el 3, prefinanciar por 180 días las importaciones que empiezan a explotar ahora y ahora vende las exportaciones el año que viene porque a las empresas le dice, te doy dólares a 2.50 para que vos después pongas tus precios a 500, que es lo que está haciendo una transferencia de recursos descomunal como nunca antes en la historia, y me lo liquidás esos dólares, me los pagás con tu exportación del año que viene, que es del otro gobierno. Y además, te digo, esta decisión estructural, que es parecida a la que tenía Alfonsín en el último tramo cuando hizo el plan primavera, es decir, ¿yo qué hago? Empiezo a corregir a riesgo de perder las elecciones, pero pongo a la Argentina en el rumbo de una no explosión, o por lo menos dejarle mejor las cosas al gobierno, o intento especular con ampliar la bomba, mejorar los votos y dejar una explosión mayor. Massa optó por la explosión mayor para todos los argentinos. Esa es la única realidad. Entonces, lo que ahora estamos discutiendo ahora es a quién le explota la bomba. ¿A quién le explota la bomba? Lo que podemos hacer los argentinos y Juntos por el Cambio es tratar que esa bomba le tenga el mejor diseño de salida para que las consecuencias de este desastre sean lo menos gravosas posible para los argentinos. ¿Quién la desactiva? No quién la explota, sino quién la desactiva, me parece que es la discusión. Pero pará, es semántica la discusión y casi te diría metafórica. No es un tema. La bomba está hecha, hay un desequilibrio de dólares impresionantes, hay un faltante de dólares este año y el año que viene también porque se están rifando los dólares el próximo año. Hay un déficit fiscal tremendo, hay atraso tarifario, hay déficit fiscal, hay una 12 puntos de deuda cuasi fiscal del Banco Central con una tasa del 120% anualizada que crece cada día. Estamos al borde de una hiperinflación. Entonces, la pregunta es cómo se sale de esto. Se sale de esto con un gobierno nuevo, con credibilidad política, con mayoría en ambas cámaras que pueda pasar leyes importantes, sobre todo para racionalizar el gasto público e ir al equilibrio fiscal, como paso previo sí a la salida de ese época. Pero si vos no tenés un plan fiscal inicial, un preacuerdo con el Fondo Monetario, un conjunto de reformas estructurales que pongan a la Argentina en el camino del crecimiento, salir del cepo te puede llevar a la hiperinflación. Pero para eso necesitas un gobierno con mucha credibilidad. A ver, y cierro con Ricardo. Es claro, nosotros empezamos el programa diciendo hay un único objetivo del gobierno, que no es acelerar la inflación, no es corregir el déficit fiscal, nada. El único objetivo es que no le explote la bomba de acá al 10 de diciembre. Los economistas sabemos que es muy difícil hacer política económica cuando tenés un gobierno con cero credibilidad, como es este. Con lo cual, si este gobierno llegara a devaluar pensando que corrige algo, se espiraliza todo, porque no tiene ninguna credibilidad. Entonces es mucho más factible que si este gobierno toca algún botoncito vaya a una situación caótica que lo haga un gobierno que viene con otra credibilidad política. Pero ojo, lo que estamos planteando, y era un poco el disparador de Cavallo, ojo que con la credibilidad política no alcanza. Porque si no tenés un plan, corres el mismo riesgo. Tal vez sea menor que este gobierno, que es seguro que si toca el botoncito ahora, explota todo, porque no tiene credibilidad. Pero ojo que el que venga va a tener que tener un plan. Sí, me parece que es importante también entender la secuencia, ¿no? Lo que planteaba Laspina recién. Claramente el 10 de diciembre no se puede salir del cepo, no se puede unificar el mercado de cambios. Veremos en qué condiciones de brecha, en qué condiciones de caja en dólares tiene el Banco Central. Todo eso, como decíamos antes,
sigue siendo indefinido. Sobre todo, insisto, a partir del 13 de agosto a la noche, si el candidato más votado es el que plantea la dolarización, yo quiero ver a los tenedores de pesos el 14 de agosto de qué manera reaccionan. Eso me parece que es importante. Ahora, el otro tema que creo yo es que todos los planes de estabilización, además de dólares, requieren un paso ineludible por cambiar los precios relativos, ajustar tarifas, ajustar tipo de cambio, tratar de ir llevando a las variables a niveles de arranque que permitan estabilidad, en tanto y en cuanto una se situación consigue más dura todavía, más difícil. Por supuesto, los primeros meses van a ser realmente muy complejos del próximo gobierno. Y eso ahí sí requiere política, requiere consensos, que hay algo que no se está discutiendo. La estabilización de precios en la Argentina requiere consensos políticos. No es un solo equipo económico, no es un iluminado, no es un presidente con todo el poder, porque eso no va a existir. Yo creo que no solamente desde la política, sino también con todos los actores del poder real y de la economía, de los sindicatos, los movimientos sociales, van a tener que estar sentados en una mesa resolviendo. Lo engancho con el caso de Rodrigo. La suba 100%, 150% del dólar, otro tanto las tarifas, los combustibles, todo tenían un componente que era el ancla salarial. Exactamente. Las paritarias subían solo 38%. Y creía que eso lo podía bancar porque era un gobierno peronista y demás. Era un caos la Argentina, ¿no? Estaban el peronismo a tiros entre ellos, los militares ya esperando para asaltar el gobierno. Bueno, obviamente fue Lorenzo Miguel a decirle, pero ¿qué? 38%, están volando los precios al 30% mensual, 50%, se desbandó absolutamente todo. Con una situación salarial además que no es la que va a recibir este gobierno. Tenemos 20 puntos de caída del salario real en los últimos 5 años, de 2018 a esta parte, y 35 puntos del salario informal de la economía. O sea, la mitad de la fuerza laboral, el salario cayó 35 puntos en 5 años. Cierro con Marangoni. Gustavo, al final de todo, digamos, el que plantea esto lo resuelvo con la dolarización y la gente por ahora, por lo menos lo que muestran las encuestas, compra, es Milei. El resto está explicando, bueno, la espina que trata de fundamentar y con razón. Miren lo que me dejan, voy a tratar de armar por acá, por allá. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿La sociedad quiere una salida rápida? No, yo creo que Milei está en su temporada alta, en parte como explicación política, porque él no tiene que debatir con nadie. Claro. Lo que resuelve, lo resuelve él. Dice, el DIPI va a la matanza, Montenegro es vice, Mondino a la ciudad. Lo resuelve él. El tiempo dirá, las elecciones dirán si esas decisiones fueron convalidadas o no. Juntos por el Cambio y Frente de Todos, para resolver cada cosa, es lo que está a la vista. Ahora, anclo en lo que mencionaban los tres, digamos, porque los tres repasaron la historia económica y yo la trato de ver desde el punto de vista político. Si tuviese que simplificar, y toda simplificación, por supuesto, acota el entendimiento, digo, ahora que están circulando las memorias de Remes, ¿no? Remes contaba que lo primero que hizo con Duhalde fue ir a verlo a Alfonsín, que en ese momento manejaba la Unión Cívica Radical, y a Zurruil, y le dijeron, miren, queremos hacer esto. Ok, vamos para adelante. Le garantizaron el acuerdo en el Congreso y se salió de la convertibilidad con acuerdo. Menem estaba respaldado en su carisma. O sea, Cavallo se apoyó en el carisma del capital político que tenía Menem. ¿Son dos alternativas? ¿Son las únicas? No. Estoy diciendo que porque pasó en el pasado se tiene que replicar. Pero lo que sí creo que cada uno está pensando su propia crisis y por lo tanto pensando su salida de la crisis. Están los que creen que va a tener que salir por vía un acuerdo de los moderados, de los centros, de los que tienen estructura para bancar las paradas malas, que yo coincido con Ricardo, van a venir indefectiblemente, y están otros que dicen, no, vamos a preferir el hecho de que la elección constituya el respaldo a un carisma que sea el que le dé cobertura a las necesidades de la economía. Bueno, hoy, yo la bola de cristal no tengo idea de qué es lo que va a pasar, pero creo que las estrategias y las lecturas de la crisis pasan por esos andariveles. Gustavo Marangoni, gracias. Delgado, gracias. Gustavo Weiss, Luciano Laspina, gracias. Muy amable como siempre. Vamos a ir a la tanda. En un ratito vamos a hablar de lo que ha pasado en el primer día de la semana con el dólar. Bueno, Cristina sobreseída en la causa de la ruta del dinero acá. ¿Qué ha pasado con eso? Lo anticipaba Javier Calvo y hay información respecto al fallecimiento, la muerte del hincha de River este fin de semana, bueno, que ha generado conmoción en el fútbol. La noticia del día tiene que ver con el sobreseimiento por parte del juez Sebastián Casanello
de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, una decisión que se veía venir después de que el fiscal Guillermo Marijuán hace 10 días pidió también sobreseerla. Era la única acusación que quedaba en esa causa. La ruta del dinero K, para quienes no recuerdan, el famoso arrepentimiento de Fariña que involucraba a Lázaro Báez en lavado de dinero con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Lo que llegó a la conclusión que llegó Casanelo es que sin acusadores no hay causa, y lo dijo textualmente: frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer, acompañado por el resto de las agencias estatales, esto es la UFI y la AFIP, decidió sacar de alguna manera a Cristina de la causa. Habían sido condenados Fariña y Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, pero a la conclusión que llegó Casanelo es que ese delito no está comprobado que fuera dinero de Cristina Fernández de Kirchner, o que Cristina Fernández de Kirchner supiera del lavado de ese dinero, con lo cual quedó afuera. Yo me estuve fijando hasta recién si había un tuit de Cristina sobre el lawfare o sobre la justicia, y no hay nada. Se ve que solamente cuenta las que va en contra. Cecilia, ¿qué pasó con la investigación por la muerte del hincha de River este fin de semana en el Monumental? Hoy la fiscal Celsa Ramírez amplió lo que es la clausura de la tribuna Sibori de River por una causa que ella ve como el riesgo latente que había del peligro para los hinchas en esa tribuna. En los fundamentos lo que dice es: hay contravenciones previas, exceso de aforo, menores sentados en la baranda, el riesgo de personas haciendo equilibristas y el rol de la empresa de seguridad. Esto es lo que marca en los fundamentos. Ahora, ¿qué responde River? Que Serrano, el hincha que murió, se puso a sí mismo en peligro quebrando las reglas de seguridad, y que no hay condenas por esas contravenciones que están en las manos de la propia Ramírez. Así que bueno, vamos a ver si River finalmente puede tener la tribuna para el miércoles, que se enfrenta en la Libertadores con Fluminense. Por ahora se espera el toxicológico y las cámaras para determinar qué pasó. Lo que ya se sabe es que no hubo intervención de terceros y que Serrano puso los brazos sobre la baranda, se impulsó y perdió el equilibrio y cayó. 20 metros. Está Gonzalo Sorgo en el Monumental. Gonzalo. Buenas noches, sí, como bien decía recién nuestra colega, todavía sigue clausurada la platea, la Sibori baja, media y alta. No solo la alta, como primero se decía en un momento. La faja de clausura sigue estando aquí. Se estiró por 24 horas más esta clausura. En el día de ayer, River tuvo 24 horas de duelo con las personas trabajando en lo mínimo indispensable. Lo cierto es que en este momento ya están trabajando con el funcionamiento normal, pero la faja de clausura sigue existiendo. ¿Qué es lo que pasa el miércoles? Juega River con Fluminense y todas las entradas están vendidas. Lo que me dijeron desde el club, fuentes de aquí de River Plate, es que sí, la clausura permanece el miércoles a la noche. Las entradas se dan de baja automáticamente por sistema. Gonzalo, gracias. Bueno, y hay gran revuelo, y también tiene que ver con el tema del dólar y la situación económica local, por los dos recitales que va a hacer en noviembre en la Argentina Taylor Swift. Bueno, hoy se pusieron en venta la primera parte, 24.000 localidades, la preventa a través de un banco. Bueno, se agotaron en un ratito nada más. Mañana van a estar a la venta más de 100.000 tickets, bueno, de Taylor Swift justamente. Euforia total, pero no solamente por los fans argentinos, sino hay euforia desde afuera, especialmente desde los Estados Unidos, por venir a la Argentina a ver a Taylor Swift. En Estados Unidos hay prácticamente entradas agotadas, pero además, porque en Estados Unidos cuestan varias veces más que aquí. Y a los estadounidenses les cuesta más barato. A ver los precios. Los precios en la Argentina no son baratos para los argentinos. Hay entradas de 85.000 pesos, hay entradas de... creo que la más barata, ¿de cuánto es? 16.000 pesos. Hay de la 16.000. más barata, que es prácticamente para ver
muy poco, porque Claro. de atrás del ver en escenario. alguna pantalla y demás. Después Claro. hay entrada de 40.000, de 60.000, de 85.000, hay entrada de 150.000 y hay entrada de 175.000 pesos. Bueno, esos Esas son los paquetes VIP, digamos. Sí, sí, pero las entradas, digamos, de platea baja, por ejemplo, que son 85.000 pesos. 85.000. Entonces vos tenés que en la Platea Argentina, media, 85.000 pesos. en la Argentina cuesta la más barata $33, la más cara $153, obviamente tomado al dólar blue. Y fíjate, si comparás con Brasil, donde la más barata cuesta $77, más del doble, y la más cara $213. En México, $55 la más barata, $344 la más cara, más del doble que aquí en Argentina. Y fíjate en Estados Unidos, arrancan $1.500, esto es porque en Estados Unidos existe la venta de tickets para los shows, lo que se llama la venta dinámica, que es cuanto más demanda de tickets hay, más cara es el valor de la entrada. Arrancan $1.500, llegan $9.000 en algunos shows. Estos $9.000 se va a $17.000, con lo cual hoy había algunos programas de radio y de televisión en Estados Unidos que promocionaban a sus televidentes venir a la Argentina a ver a Taylor Swift porque le costaba más barato tomarse el avión, comprar las entradas a estos precios y volverse, por ejemplo, a Los Ángeles, que asistir a un show en Los Ángeles de Taylor Swift. Bueno, mañana seguramente se van a quedar agotadas. Hay que ver las después entradas cómo que se le pusieron. paga al artista, digamos, hay un dólar preferencial para Hay un los dólar organizadores. Coldplay, en su momento se llamó De- Coldplay, sí, que es ¿cuánto un es? 30% adicional al dólar minorista, que te da 325. Bueno, es un dólar 330 mucho más barato, no es el dólar de 500 pesos, sino es un dólar de 325. Sí. Con lo que recaudan, con eso pueden cambiarlo a ese dólar, el Banco Central supuestamente tiene que pagar y le pagan al artista y pagan el espectáculo afuera. Igualmente, sabes que a mí lo que me comentaban es que dependiendo de la cantidad de shows, digamos, no para todos los shows te garantizaban ese dólar de 330. Digamos, Vamos a ver, que aparte esto si es, el empresario quiere esto traer es en noviembre, vamos a ver el Banco Central si va a tener, le va a decir por ahí a los empresarios vayan a buscar el dólar al Sí, dólar igualmente, billete. Sí, igual los empresarios tuvieron que pagarle ya. Ya le anticiparon todos los pagos, bueno, pero no. después quieren obviamente Claro. recuperar la Obviamente. inversión. Lo cierto es, hay un dólar efectivamente de Taylor Swift. Me parece que hay muchas entradas a $300, a 150.000 pesos. Perdón, $300 son, sí, 150.000 sí. pesos. No es solamente la de 36.000, 40.000. Hay de todos los valores. Es un espectáculo importante. Pues, fuera de lo que son los VIP, la más cara son 85.000 pesos. Después hay hay algunas entradas VIP que cuestan, hasta lo que vos decís. Bien, gracias Javier, gracias Claudio, gracias Cecilia. Ya está llegando Trebuca al aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.